principales problemas de la oclusión y de la articulación temporomandibular, así como sus respectivos tratamientos. Contaremos con la colaboración de doctores como Yasmín Martínez, Michelle Cupil, Heidi Medina, Miguel González y Ramón Lanz, expertos en el tema. Iniciemos con el tema de los principales problemas de la oclusión, por lo que le pregunto a la doctora Yasmín Martínez. Doctora, ¿qué es la mala oclusión? Buenos días, hoy hablaré sobre algunos problemas de la oclusión como son maloclusión dental, maloclusión aguda, mordida cruzada, mordida abierta y mordida profunda. Bueno, la maloclusión dental es la irregularidad en el contacto de encaje entre los dientes del maxilar superior con el maxilar inferior. Esta alteración puede provocar problemas en la mordida, tejido gingival, el ATM o en el desarrollo del habla. No existe una única causa, pero la más común son de carácter genético y ambiental. Por eso es probable que las alteraciones en erupción y posición de los dientes temporales puedan afectar a los dientes permanentes. Buena respuesta, doctora. Ahora le pregunto, ¿qué es la mala oclusión aguda? Bueno, la maloclusión aguda se trata de cualquier cambio súbito en la posición oclusal que haya sido creado por un trastorno. Esto puede deberse a un cambio brusco en la longitud de reposo de un músculo que controla la posición mandibular. Esto es el resultado de un trastorno muscular y no por una causa del mismo. Doctora, ¿a qué se refiere el concepto mordida cruzada? La mordida cruzada es una patología muy frecuente y se trata de un problema que consiste en que al morder, los dientes inferiores ocluyen por delante de los superiores. Se establece en la infancia y este no puede aparecer en la época adulta. Existen dos clasificaciones de esta, en función de la zona de la boca donde se localiza o en función de su origen, si se encuentra en el crecimiento de los dientes o de los huesos, y dentro de este segundo hay tres clasificaciones. El primero, que es de origen dentario, que este es porque el maxilar y la mandíbula han crecido correctamente, pero los dientes se encuentran en una posición inadecuada. El segundo es de origen esquelético y se presenta cuando el maxilar superior es más pequeño que la mandíbula. Y el tercero es el mixto, donde se dan ambos problemas. Desde luego que estos datos son muy importantes, pero me gustaría saber cuál es su causa. Las causas de la mordida cruzada son diversas. Se debe a factores relacionados con el crecimiento, influencias genéticas y de alimentación. Pero también se debe a algunos hábitos como chuparse el dedo, colocar la lengua en una posición inadecuada o la respiración bucal. En muchas ocasiones hemos escuchado el término mordida abierta. ¿A qué se refiere? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la mordida abierta. La mordida abierta es una alteración facial que se define por la imposibilidad de cerrar los dientes frontales o posteriores. Esto se refiere a que no hay contacto entre los dientes anteriores y posteriores de la arcada superior con los dientes anteriores y posteriores de la inferior. La causa de esto puede ser por tener un hábito de chuparse los dedos, morder objetos, empujar los dientes con la lengua, problemas de la articulación temporomandibular y problemas esqueléticos. Gracias, doctora. Ahora le pregunto, ¿qué es la mordida profunda? Bueno, ya para finalizar esta parte, cuando nosotros hablamos sobre mordida profunda, nos referimos a un estado de sobremordida vertical aumentada, en la que la dimensión entre los márgenes incisales, dentales superiores e inferiores es excesiva. Y es cuando se dice que el paciente tiene relación molar clase 2. Pero para esto está mi compañera Heidi, que puede explicarle más a fondo sobre esta relación molar. Continuando con el tema de los problemas de la mala oclusión, ahora le toca turno a la doctora Heidi Medina, para quien tengo la siguiente pregunta. Doctora, para usted, ¿qué es la mordida Hola, buenas profunda? tardes, un gusto estar aquí. Bueno, para mí la mordida profunda es una discrepancia vertical. Esto consiste en que los dientes anteriores superiores están superpuestos con los dientes anteriores inferiores.
Esto por diferentes factores, como herencia, desarrollo y crecimiento craneofacial, o ambientales como empuje lingual, respiración bucal. Se dice que es una de las más comunes maloclusiones, igualmente es difícil de tratar, pero no se considera una enfermedad, sino una discrepancia. Gracias. Muy bien, ahora ya tenemos dos opiniones respecto al tema de mordida profunda, pero me gustaría saber qué es la mordida abierta y por qué se da. Entonces su pregunta, a esto lo llamamos nosotros a que los dientes posteriores están situados en una intercúspide máxima, mientras que los dientes anteriores opuestos no se juntan, no se entrecruzan, ni nada por el estilo. Gracias, doctora. Ahora quiero platicar con usted de otro tema que son las relaciones oclusales, por lo cual le pregunto, ¿cuáles son las relaciones oclusales más frecuentes en dientes posteriores y por qué se da? Bueno, mira, te comento, nosotros tenemos 3 divisiones que son la clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 se le da más comúnmente en los dientes naturales, la clase 2 se da porque hay un incremento en la arcada maxilar y hay un desplazamiento hacia anterior, o en lo contrario, la arcada es demasiado pequeña y hay un desplazamiento hacia posterior. La clase 3 es por un crecimiento predominante en la mandíbula. Y bueno, así es como lo dividimos. ¿Qué es por lo que se diferencian unas Bueno, de mira, otras? te explico brevemente. En la clase 1, la cúspide mesiobucal del primer molar mandibular ocluye en el espacio interproximal entre el segundo premolar y primer molar maxilar. En la clase 2, la cúspide mesiobucal del primer molar mandibular tiene contacto con el primer molar maxilar. En la clase 3, que será la última, la cúspide distobucal del primer molar mandibular está situada en el espacio interproximal entre el segundo premolar y el primer molar. Gracias. Doctora, ¿podría dar un ejemplo de estas relaciones? Bueno, mira, podemos meter unos claros ejemplos. Por ejemplo, la clase 1 se le considera en ortodoncia como la clase perfecta, la que buscamos al hacer un tratamiento ortodóntico, o también se le dice cremallera, ya que la forma en la que se adjuntan los dientes. La clase 2 se basa más que nada en que la parte superior de la arcada es mucho más pronunciada de lo que debería en base a la inferior. Esto se debe a que son 3 milímetros, lo cual sobrepasa lo que ya debería de ser. Igualmente, en la clase 3 es viceversa, ya que la parte inferior es más pronunciada que la superior, más de los niveles que debería. Eso se basa más que nada en que son 3 milímetros, lo cual no puede sobrepasar eso, ya que sería un problema que tenemos que resolver con ortodoncia o algún otro sistema que nos puede ayudar a resolver la mordida que tenemos. Con esta última respuesta concluimos con el tema de problemas oclusales. Muchas gracias por su colaboración. Perfecto, doctora. gracias a usted por su tiempo, por la entrevista y espero que mi respuesta le hayan servido. Gracias. Continuemos con nuestro siguiente tema, que es problemas de la articulación temporomandibular, para el cual contaremos con la ayuda de los doctores Miguel González y Ramón Lamas. La pregunta número 1 va dirigida al doctor Miguel y es la siguiente. ¿Qué es la articulación temporomandibular y cuál es su función en la cavidad oral? Muy buenas tardes, doctora. Respondiendo a su pregunta sobre qué es la articulación temporomandibular y qué función tiene en la cavidad oral, hay que entender que la articulación temporomandibular es un organismo muy complejo que está formado por varias estructuras, como es el cóndilo mandibular, la eminencia articular y la fosa articular, también llamada cavidad glenoidea del temporal, el disco articular, que es un disco movible especializado en la acción masticatoria de las piezas articulares. También tenemos la membrana sinovial, que se caracteriza la forma de trabajo articular, y la cápsula articular, que protege toda esta intrincada estructura osteomuscular y articular, ¿no? Y básicamente en lo que viene siendo la función de la articulación temporomandibular en la cavidad oral es que esta articulación es de tipo ginglomoartroidal, por lo que hace varios movimientos en la cavidad oral. Hace el movimiento de rotación, de traslación, también hace el movimiento de bicondilio, pero también puede funcionar de manera coordinada con otras estructuras y también puede estar relacionada armónicamente con la oclusión. Gracias por su respuesta, doctor.
Ahora le pregunto, ¿qué son los trastornos temporomandibulares? Ok, doctora. ¿Qué son los trastornos temporomandibulares? Estos trastornos es un nombre que se le da a varios problemas en el movimiento de la mandíbula, acompañados de dolor en las articulaciones de la mandíbula y alrededor de estas. Sin duda es algo interesante. Me gustaría saber cuáles son sus causas. Las causas de los trastornos temporomandibulares aún siguen siendo desconocidas, pero muchos odontólogos atribuyen más bien en algunos factores a lo que vienen siendo posibles causas de los trastornos temporomandibulares. Uno de ellos podrían ser en una mala mordida o dispositivos ortodónticos, o pueden ser también en causas del bruxismo, también por el estrés de los músculos o alguna otra cosa que pueda afectar en la masticación. Vienen siendo como que uno de los factores más influyentes de lo que vienen siendo las causas de los trastornos temporomandibulares. Doctor, ¿qué es la osteoartritis? La osteoartrosis viene siendo un tipo de artritis que se produce cuando el tejido flexible en los extremos de los huesos se viene desgastando. ¿Podría explicarme un poco más acerca de la osteocondritis? Sí, doctora, con mucho gusto se les explico. La osteocondritis es una enfermedad articular en la que los huesos se encuentran debajo del cartílago de una articulación, que muere debido a la falta de flujo sanguíneo. Este hueso y cartílago pueden desprenderse, lo cual causa dolor y posiblemente dificultad al movimiento de la articulación. Para finalizar con su participación, le tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales causas de la sinovitis? La principal causa de la sinovitis es provocada por la sobrecarga funcional o un microtrauma, que a su vez es provocada por el binomio estrés-bruxoman. Y también una de las principales causas de la sinovitis son enfermedades autoinmunes, como el lupus, la psoriasis o la artritis reumatoide. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Su participación fue de gran ayuda. Espero se encuentre bien. No hay de qué, doctora. Un gusto haber contribuido en la entrevista y de igual manera espero que usted se encuentre bien. Para continuar con el tema, démosle la bienvenida al doctor Ramón Navas. Doctor, ¿cómo influye el desplazamiento en los trastornos de la articulación temporomandibular? Al producirse el adelantamiento discal, lo que queda entre las dos superficies articulares es el ligamento retrocondilar, el cual duele por su gran inervación. Además, la enorme vascularización de la zona produce la salida de fluido inflamatorio y a veces hasta de suero y sangre. Como cualquier otra patología, este igual ha de presentar síntomas. ¿Cuáles son? Dificultad o molestia al morder o masticar, un chasquido o chirrido al abrir o cerrar la boca, dolor facial sordo en la cara, dolor del oído, dolor de cabeza, dolor o sensibilidad en la mandíbula, bloqueo de la mandíbula y dificultad para abrir o cerrar la boca. Me gustaría saber cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de un trastorno temporomandibular. Los factores que aumentan el riesgo de un trastorno temporomandibular reciben el nombre de factores predisponentes. Los factores que producen la aparición de un trastorno temporomandibular se denominan factores iniciadores, y los factores que interfieren en la curación o favorecen en la progresión de dicho trastorno se les llama factores perpetuantes. ¿Cuál es su pronóstico? Los síntomas ocurren solo algunas veces y no duran mucho tiempo. Tienden a desaparecer con el tiempo, con poco o ningún tratamiento. La mayoría de los casos se pueden tratar de manera exitosa, pero si la causa es por un bruxismo nocturno, el tratamiento puede ser particularmente un poco delicado, ya que debido a que es un comportamiento al dormir, es ciertamente difícil de controlar. ¿Qué complicaciones se podrían presentar en el tratamiento de un trastorno temporomandibular?
La articulación temporomandibular puede causar un dolor facial crónico y dolores de cabeza crónicos. ¿Hay alguna manera de prevenir estos Estas trastornos? medidas abarcan evitar comer alimentos duros como lo es la goma de mascar, aprender técnicas de relajación para reducir el estrés general y la tensión muscular, mantener una buena postura, especialmente si usted trabaja todo el día frente a una computadora, haga pausas con frecuencia para cambiar de posición, descansar las manos y los brazos y aliviar los músculos estresados, utilizar medidas de seguridad para reducir el riesgo de fracturas y dislocaciones. Y por último, consultar a su odontólogo para corregir trastornos del... Es que no entiendo esto. Con esta pregunta concluimos con el tema de trastornos de la articulación temporomandibular. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Para concluir, hablaremos sobre el tema de los tratamientos con la doctora Michelle Pupil. Doctora, respecto al tema de la oclusión, su primera pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste un tratamiento para la maloclusión aguda? Hola, buenos días. Bueno, el tratamiento de la maloclusión aguda nunca debe orientarse directamente a la corrección de la maloclusión, sino que debe de ir dirigido a eliminar el trastorno muscular y cuando este se reduce, pues el estado oclusal vuelve o debe volver a la normalidad. ¿Por qué se pensó que los dispositivos oclusales eran los más eficaces para tratar la maloclusión? Bueno, al principio se pensó que los dispositivos oclusales eran eficaces porque introducían al instante un estado oclusal ideal, eliminando los factores de la maloclusión. Pero este razonamiento hizo pensar que cuando un dispositivo oclusal producía una disminución en los síntomas musculares, los factores de la maloclusión eran la causa del trastorno y pues estaba indicado un ajuste oclusal selectivo de los dientes para corregir la alteración de manera permanente. Pero sin embargo, este ajuste no reduce el bruxismo. Respecto a los tratamientos por el trastorno de la articulación temporomandibular, ¿nos podría explicar, por favor, en qué consisten estos tratamientos? Bueno, de acuerdo a los tratamientos de la articulación temporomandibular, los expertos recomiendan que se usen tratamientos más conservadores y reversibles posibles. Es decir, cuando hablamos de conservadores es que no invaden los tejidos de la cara o de la mandíbula o de la articulación ni requieren cirugía. Y los tratamientos reversibles, cuando hablamos de tratamientos reversibles quiere decir que no causan cambios permanentes en la estructura o la posición de la mandíbula o de los dientes, incluso cuando los trastornos de la ATM son persistentes, la mayoría de los pacientes no necesitan tratamiento quirúrgico ni agresivo. ¿Qué fármacos podrían servir de ayuda a los dolores asociados? Bueno, cuando hablamos de fármacos que te pueden ayudar a aliviar el dolor es a corto plazo, como los AINES que no requieren receta médica como el ibuprofeno, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, tricíclicos, relajantes musculares, pero cuando hablamos específicamente de analgésicos y antiinflamatorios, cuando son de venta libre no te van a aliviar el dolor en sí temporomandibular. Te lo tiene que recetar un médico o un dentista para que sea un fármaco más fuerte, aunque sea por un tiempo limitado, que lo tienes que tomar, pero son las concentraciones que te van a ayudar a aliviar el dolor. Cuando hablamos de antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, se usan para la depresión, pero en dosis bajas. A veces se usan para aliviar el dolor, el control del bruxismo y el insomnio. Y cuando hablamos de los relajantes musculares, se usan durante algunos días o semanas para aliviar el dolor causado por los trastornos temporomandibulares creados por espasmos musculares. ¿Existen algunas terapias no farmacológicas? Realmente sí existen otras terapias como las férulas orales o protectores bucales y la fisioterapia. Cuando hablamos de férulas orales, pues son a corto tiempo, son solo de estabilización y pues no deben causar ningún cambio en la mordida. Y a menudo estas personas son las que sufren de dolor en la mandíbula y pues se benefician porque estos aparatos son firmes y suaves y se insertan en los dientes, pero realmente no hay tantos beneficios que se conozcan. Y la fisioterapia, pues junto con ejercicios para estirar y fortalecer los músculos de la mandíbula, pues puede ser beneficioso, ¿no? Y pues
Incluye también un ultrasonido con calor húmedo y con hielo. ¿Por qué no se recomiendan los tratamientos quirúrgicos? Se deben evitar por completo los tratamientos quirúrgicos porque son muy controvertidos y a menudo son irreversibles. Y bueno, el reemplazo quirúrgico de las articulaciones temporomandibulares por implantes artificiales puede causar mucho dolor y daño permanente en la mandíbula. Y pues es posible que estos aparatos no funcionen de manera correcta o que con el tiempo se puedan romper con la mandíbula. ¿En qué consiste la terapia artrocentesis? La artrocentesis es un procedimiento mínimamente invasivo que implica la inserción de pequeñas agujas en la articulación para que pueda irrigar líquido a través de la articulación para eliminar los desechos y productos secundarios inflamatorios. En algunos casos son indicadas o recomendadas las inyecciones de corticosteroides. ¿Por qué? En algunas personas sirven las inyecciones de corticosteroides en la articulación porque la inyección de toxina botulínica tipo A, Botox o entre otros, en los músculos de la mandíbula pueden aliviar el dolor que está asociado a los trastornos temporomandibulares. Y por último, doctora, le quiero hacer esta pregunta. ¿En qué consiste la artroscopía temporomandibular? Bueno, la artroscopía temporomandibular puede ser muy efectiva para distintos tipos de trastornos temporomandibulares. Es donde se coloca un pequeño tubo delgado en el espacio articular, luego se inserta un artroscopio y se usan pequeños instrumentos quirúrgicos para la cirugía. Es menos riesgoso que una cirugía de articulación abierta porque esto más que nada es cuando el dolor no se resuelve con tratamientos conservadores y puede haber algún problema estructural en la articulación y pues el médico tiene que sugerir una cirugía de articulación abierta para reparar o reemplazar la articulación. Pero sin embargo, la cirugía de articulación abierta implica más riesgos que otros procedimientos porque se debe considerar cuidadosamente y analizar bien sus ventajas y desventajas. Muchas gracias por abordar con nosotros el tema de tratamientos. Su participación nos fue de gran ayuda. Muchas gracias por invitarme a la plática, doctora. Bueno, pues así terminamos con los temas del día de hoy. Espero que toda la información vista les sirva de ayuda. Nuevamente quiero agradecer a los doctores que estuvieron con nosotros aportando un poco de sus conocimientos. Muchas gracias.